Justo para conversar sobre este gobierno abierto, nos acompaña esta noche Miguel Jarquín, periodista, analista y estratega de entornos digitales. Miguel, bienvenido a Capital 21. Pues un gusto recibirte y preguntarte de entrada. Miguel, ¿es la conferencia matutina del presidente López Obrador el espacio informativo más popular en México? Buenas noches, primero que nada. Sí, la respuesta es directa. Las tendencias y el diálogo político que se ha venido dando desde que Andrés Manuel López Obrador comenzó su gestión hasta hoy, parece que es mucho tiempo, en realidad no son más de 2 meses, marca tendencias de un 40 a 65% de diálogo en torno a la agenda que el presidente está dando a los medios de comunicación, sea por temas que él directamente pone en la mesa, contrapropuestas que pone respecto a cuestionamientos de la prensa o algunos temas que está evadiendo. En algunos estudios como la revista Nexos, que dice que alrededor del 30% de los temas se evaden, ¿no? Pero por uno u otro lado, los temas que se están marcando en la conversación política en México hoy son por parte del presidente. Ahora, el alcance social que está teniendo es de un gran impacto, porque la gente está esperando que den las 7 de la mañana, que inicie esta conferencia, a conocer cuáles son los temas, los avances, y lo vimos, por ejemplo, en el momento en el que se dio este combate al huachicoleo, los reportes de todos los días en tanto se tenía pues precisamente esta situación del desabasto de gasolina. Ahí hay dos cuestiones. Una, Andrés Manuel conoce perfectamente cómo se maneja el entorno digital. Él es un líder nato que ubica cómo manejar la agenda política. Hablando de el consumo del contenido que él está llevando a cabo, su primera conferencia tuvo alrededor de 4.300 reproducciones en un mes. La última que tuvo supera los 288,000 views en menos de una hora. El crecimiento exacerbado habla de la dinámica, él perfectamente cómo la entiende, y también habla de el manejo mediático que está llevando de los temas clave. La polémica, el huachicoleo, lo que le cuestionan o lo que le aplauden es el punto nuclear de la conversación que él emite, tanto en la conferencia como desde los medios de comunicación, que indirectamente pues ellos son quienes hacen el juego del presidente. Miguel, ¿y esta conferencia matutina qué tan eficiente es como herramienta de propaganda política? Totalmente, es una herramienta que indirectamente está llevando al presidente a la mente de todos los que consumimos la información en el día a día, sea favorable o desfavorable, depende del medio en el que lo consumas, pero tienes una posibilidad fundamental que es verlo directamente, sin una tendencia. Aparentemente, lo ves directamente de un canal oficial del gobierno de México. Esto le quitaría cualquier tipo de tinte o matiz a la información y daría un mensaje claro de presencia tanto en la mente como en la conversación de los usuarios en el día a día. Y está marcando, por supuesto, la tendencia, porque se mantiene durante horas en el transcurso del día el tema que él presenta o incluso las menciones que se hacen hacia su persona o hacia el cargo. Esto va a seguir en aumento, me imagino, dependiendo de cómo es que se vayan presentando las acciones de su gobierno. Tienen todo que ver. El manejo que tenga en digital va a ser un reflejo transparente de lo que esté haciendo offline. Al final del día, lo que estamos revisando ahí, el interés que tenemos como gobernados, es directamente la gestión que está llevando él y la gente que lo rodea. Sí, habrá mucha interacción, esto continuará en crecimiento, pero será positivo o negativo de acuerdo a las acciones concretas que esté llevando. No se trata de un diálogo, sino de tener fundamento en cada una de las aseveraciones que está llevando, tanto con los medios como las promesas que hace hacia los ciudadanos. Llevamos pues relativamente poco tiempo, Miguel. ¿Aguantará el presidente López Obrador el ritmo de mantener estas conferencias matutinas que pueden llegar a durar hasta casi 2 horas? Definitivamente va a ir disminuyendo, no hay manera de que 6 años se lleve o se mantenga el ritmo que hasta ahora está poniendo sobre la mesa Andrés Manuel López Obrador, pero creo que no va a dejar de hacerlo. Creo que la dinámica tendrá algunos plus, creo que habrán más actores además de él como protagonistas. Creo que dependerá muchísimo del manejo que los medios de comunicación
pongan, que son los representantes en ese momento de los ciudadanos, pongan en el quehacer político para cuestionar y para ir exigiendo un poco más que se modifique y que no sea simplemente lo que nos quiera comunicar el presidente, sino lo que tenemos que saber respecto a la gestión que el presidente está llevando en torno al país. Atender los cuestionamientos, por supuesto, que se hagan por parte de los reporteros, ya sea ahí mismo en Palacio Nacional o en las visitas que realiza al interior del país, ¿no? Exacto. Tendría que ser dentro de y fuera en las coberturas. No olvidarnos que hay una realidad además de la conferencia matutina. Pues ahí está, un análisis oportuno, Juan, sin duda aclarar, por supuesto, esta dinámica. Muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros. Gracias a ustedes.